buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo que llevaba preparando, que llevaba realizando de forma muy detenida, mirándome documento por documento, acerca del libro de Urantia. Ya os lo dije, me parece que hace unos 2 o 3 vídeos que os estaba preparando una cosita especial acerca de Urantia, de todo lo que es la idiosincrasia, de toda la filosofía de Urantia, y sobre todo, y para hacer un pequeño guiño a la veracidad del libro, he decidido realizar una especie de experimento que es intentar poner en tela de juicio, sobre todo a nivel de años, o sea, a nivel de contexto histórico, la información del libro de Urantia. Quiero pasar por el filtro de la lógica, por el filtro de lo contemporáneo, por el filtro de el desarrollo histórico de un momento o de momentos acerca de la información que te están brindando. Como bien sabéis, el libro de Urantia no salió hasta 1920, 1930 aproximadamente, y antes de eso, previamente a eso, se gestó todo lo que es el grupo de foro, todo lo que es pues bueno, William Sadler, el grupo de foro, de toda la gente que hacían preguntas a estos seres, y estos seres pues materializaban esas respuestas en forma de documento, luego se compendiaron y se hicieron un libro. Pero todo más o menos vino pasando en torno a 1900-1910. Hoy vamos a contaros información muy breve, muy explícita, muy concreta, un resumen para aquellos que lo quieran leer. Por Dios, simplemente compraros el libro de Urantia, simplemente cogerlo y estudiarlo, porque tenéis, pues eso, 2000 y pico páginas para poder intentar, casi palabra por palabra, saber lo que pone, investigarlo, bueno, pues hacer un repaso de todo lo que nos va comentando y poner en tela de juicio si verdaderamente para cada uno es verdad o no lo que dice. Yo con este vídeo lo único que pretendo es que intentéis poneros en la época en la que se gestó o se formó el libro de Urantia y los conocimientos que ya estaba esgrimiendo, que ya estaba diciendo, que ya estaba enarbolando, por así decirlo de alguna manera, este libro y toda la revelación que él compendia. Y vamos a entrar de lleno con el documento número 58, que dice así: los portadores de vida de Satania habían proyectado un modelo de vida basado en el cloruro de sodio, o sea, la sal típica. Esto es una información muy concreta que, como digo, viene en el documento 58, podéis buscarlo, os voy a poner los documentos de donde extraigo esto que estoy leyendo. Y en este documento los portadores de vida nos dicen en qué se basa la vida, o en qué se basa la vida en la Tierra, bajo qué esquemas o bajo qué circunstancias ellos organizaron el patrón de vida de la Tierra, de Urantia. En este caso es en base al cloruro de sodio. Bien, yo os quería en este documento, como digo, en 1900-1910 es cuando este documento empieza a salir, o sea, cuando los documentos del libro de Urantia empiezan a compendiarse, cuando Foro empieza a preguntar. Intentaros meteros en el contexto histórico de esto. Bien, esta información de que el cloruro de sodio es básicamente la base de toda la vida, o de toda la vida en la Tierra, es una información que se ha sabido hace bien poco, amigos míos, y esto os lo voy a demostrar con el siguiente artículo. Como veis, ahí en este artículo pone: la sal común pudo ser crucial en el origen de la vida. Como veis, este artículo está fechado en el 2018. Esta molécula podría haber surgido abióticamente en la Tierra primitiva, o sea, bajo unas condiciones de cero capacidades, o sea, desde cero. Y dice así el artículo: una variedad de compuestos útiles para la síntesis del ARN se produce cuando compuestos simples combinados con cloruro de sodio, sal de mesa, se exponen a los rayos gamma. Así lo ha demostrado la investigación dirigida por G. Ruikin y Alberto Fehrenbach del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Vida, el SI,
en el Instituto de Tecnología de Tokio, que ayuda a comprender cómo el ARN, que se cree que es una molécula candidata para ayudar a comenzar la vida, podría haber surgido abióticamente en la Tierra primitiva, o sea, bajo unas condiciones de cero ayuda, de hostilidad total. Debido a su complejidad, hacer el ARN desde cero en condiciones primitivas del sistema solar no es una tarea fácil. La biología lo hace muy bien porque ha evolucionado durante miles de millones de años para hacer el trabajo con una eficacia asombrosa. Antes de que surgiera la vida, habría habido poco en el entorno que hubiera ayudado a crear el ARN. Pero estos investigadores encontraron que el cloruro de sodio, o la sal de mesa común, puede ayudar a hacer los bloques de construcción necesarios para el ARN. El cloruro de sodio es el compuesto químico que hace que el mar esté salado, por lo que es muy probable que este proceso pueda ocurrir en planetas primitivos, incluido la Tierra. Y continuamos y dice, según un comunicado del Instituto de Tecnología de Tokio, el aspecto más desafiante de este trabajo fue el descubrir que la sal, específicamente el componente de cloruro, jugó un papel crucial en estas relaciones. Típicamente, los químicos ignoran el cloruro en sus reacciones, pero cuando los químicos conducen reacciones en el agua, es muy probable que al menos algo de cloruro esté allí de todas las formas, aunque la mayoría de las veces simplemente se queda en estado ocioso, como un espectador. A menudo no juega un papel importante en las relaciones a las que los químicos están interesados y es parte del fondo en muchas cuestiones. Sin embargo, estos investigadores descubrieron que este no era el caso en sus experimentos y les tomó algún tiempo darse cuenta de eso. Lo que finalmente dedujeron fue que la radiación ionizante que estaban usando como fuente de energía para impulsar sus reacciones hace que el cloruro pierda un electrón y se convierta en lo que se conoce como un radical. Como su nombre indica, el cloruro ya no es tan suave y se vuelve mucho más reactivo químicamente. Una vez que el cloruro está activado por la radiación gamma, es libre de ayudar a construir otros compuestos de alta energía que finalmente pueden ayudar a construir moléculas de ARN complejas. Como veis, esto, amigos míos, sin más ni más, yo os lo leo, pero esto es una explosión que nos pone en tela de juicio como a partir del 2018, de los albores del 2000, o sea, 100 años después, se está descubriendo, amigos míos, cosas que el libro Durantia 100 años antes ya nos estaba diciendo, y es que la base de la vida en la Tierra es el cloruro sódico. O sea, una cosa increíble que, como te digo, o como os comento, los científicos están descubriendo ahora. Y no es el único artículo, podéis encontrar varios artículos más. Pero me gustaría continuar con este repaso, luego vamos a hacer una deducción de todo esto. Y es algo que yo he sacado del documento número 15. Esto es un resumen, amigos míos, o sea, no os voy a poner toda la amalgama de información que hay en el libro antes porque estaríamos hasta mañana. Pero sí os voy a hacer un compendio de documentos o de información que podéis ver que se adelanta a su tiempo y lo que nos da a entender que o por lo menos parte de la información es no solo real, sino es cierta, es contextual y es adelantada a su tiempo, con lo cual da veracidad a la revelación de Urantia. En el documento 15, que dice: las islas oscuras del espacio son estos soles muertos y otras agregaciones grandes de materia, carentes de luz y calor. Ya sabéis de qué está hablando el libro Urantia en 1910, que es cuando se compendió todo al margen de cuando saliera el libro. Las islas oscuras a veces son enormes en cuanto a su masa y ejercen una influencia poderosa en el equilibrio y en la manipulación de la energía del universo. La densidad de algunas de estas grandes masas es casi increíble. Y esta gran concentración de masa permite que estas islas oscuras funcionen como unas poderosas ruedas de equilibrio, controlando eficazmente grandes sistemas vecinos. Mantienen el equilibrio gravitacional del poder en muchas constelaciones. Muchos sistemas físicos que de otro modo irían rápidamente a su destrucción en los soles vecinos son mantenidos certeramente dentro de la atracción de la gravedad de estas islas oscuras guardianas.
es por esta función, porque podemos ubicarlas con precisión. Hemos medido la atracción de la gravedad de los cuerpos luminosos y por lo tanto podemos calcular el tamaño y ubicación exacta de las islas oscuras del espacio que están eficazmente funcionando para mantener en su curso un sistema determinado. Como digo, esto lo podéis encontrar en el documento 15. Y amigos míos, en su momento, en pleno 1900, nadie sabía qué demonios eran las islas oscuras y creo en parte por qué el libro Durantia los menciona, no sé si por falta de traducción o por qué, pero bueno, los denomina como islas oscuras. En su momento, amigos míos, no había una denominación de agujeros negros. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en 1780 y pico ya se empezaba a especular con ciertas grandes masas de energía que no se apreciaban, que estaban oscuras, cierto tipo de compensadores universales, pero todo era teoría. Incluso, amigos míos, y esto es la foto que os quiero brindar, es esta. Está sacada de Wikipedia. Como os he dicho, el concepto de un gran orbe se empezó en 1783, pero no se había hecho patente hasta que en 1915 Einstein desarrolló la relatividad general y demostró que la luz era influida por la interacción gravitatoria. También en 1930 Subrahmanyan Chandrasekhar demostró que un cuerpo con una masa crítica, ahora conocida como el límite de Chandrasekhar, y que no emite radiación, colapsaría por su propia gravedad porque no habría nada que se conociera que pudiera frenarlo. O sea, se están hablando de un agujero negro y todo esto se especuló entre 1915, amigos míos, y 1930, del cual antes se había especulado en 1796 acerca de cierto tipo de teorías matemáticas, pero no había una denominación de agujeros negros. Y el libro de Durantia, amigos míos, ya está hablando casi 10, 15, 20 años antes del asentamiento de una simple teoría que después vendría con todo el tema de los agujeros negros en el documento 15, las islas oscuras. Las islas oscuras del espacio, un poder gravitacional que lo que hace es equilibrar el poder gravitacional del espacio visible, en este caso de las diferentes galaxias, de los universos locales para el libro Durantia y de los diferentes sistemas, constelaciones, etcétera, etcétera. Esto es ahora lo que se está estudiando. ¿Cómo es posible que el libro Durantia fuera tan revolucionario de tocar conceptos como las islas oscuras, que no podían decirnos agujeros negros porque sería adelantarse incluso a la determinación o al nombre que nosotros iríamos a poner en un futuro, porque entonces no se les llamaba agujeros negros, y el libro Durantia ya te estaba hablando de ellos casi de forma coetánea a las primeras apariciones de las teorías de la relatividad, de las teorías de los agujeros negros, y adelantándose casi en 20 o 25 años a los estudios de Stephen Hawking acerca de los agujeros negros. Amigos míos, decidme si esto no es un poderío intelectual, un poderío soberbio, brutal, eficiente, de que por lo menos parte de la información del libro Durantia no solo es veraz, no solo es real, sino que es adelantada a su tiempo. Y ya se adelanta 20, 30 años, incluso en muchos casos más, casi 100 años, como estáis viendo sobre todo en la de los portadores de vida. ¿Cómo es posible que alguien dude de esta calidad? Yo no digo que no dudéis en general de cosas, pero sí que seáis metódicos, que intentéis ser lo más científicos posible y sobre todo que seáis investigadores, que tengáis aptitud crítica. Y de hecho, alguien que habla en su imaginación, si queréis verlo como algo, pues no sé, algo fantasioso, el libro de antes, algo que se ha escrito, siempre hay detractores por todos los sitios. Es alguien que se inventó, vale, ¿cómo ese alguien puede adelantarse? Tiene que estar no solo a la vanguardia de las últimas teorías científicas, sino tiene que ser matemático, porque está hablando de algo que todavía no existe. ¿Cómo es posible que 100 años antes hablen de la base de la teoría de la vida de la Tierra que no se ha descubierto hasta 100 años después? ¿Cómo puede ser así? Pues no lo sé, amigos míos, pero ahí está, es el documento que yo he descubierto. También quiero hablaros de ello porque creo que es bastante importante, creo que como vamos consiguiendo desgranar esa información, aunque solo es un pequeño resumen, es bastante interesante. Y esta siguiente información que os quiero brindar es del documento 80, que dice así: los anditas construyeron las primeras estructuras de piedra en Egipto.
La primera y la más exquisita de las pirámides de piedra fue erguida por Imhotep, un genio arquitecto andita, a la sazón primera del ministro. Los edificios anteriores habían sido construidos de ladrillo y aunque muchas estructuras de piedra se habían erguido en diferentes partes del mundo, esta fue la primera en Egipto. Pero el arte de la construcción fue declinando en forma continua desde los días de este gran arquitecto. No solo que te dice que la primera fue la de Imhotep, o sea, la bien apodada pirámide de Zoser, ¿no? Sino además te está diciendo y te está dejando de forma velada que fue la primera y no te habla de las pirámides de Egipto, con lo cual si te dice que esta fue la primera pirámide humana, te está dando a entender que las otras no fueron humanas. Pero no solo eso, ahí no radica el kit de lo que quiero comentaros, sino radica en esto que os estoy mostrando. En 1951, o sea, hace 30 o 40 años después, el arqueólogo egipcio Zakaria Goneim descubrió la pirámide, que para entonces era un montón de ruinas y cascotes cubiertos de arena, cerca de la escalonada de Zoser, que por eso se llama así esa pirámide. A partir de ese momento pasó a ser conocida como la pirámide sepultada. El complejo abarcaría varias hectáreas y fue en la campaña arqueológica de 1953-1954 cuando el equipo localizó la entrada de la cara norte. Curiosamente, la puerta apareció sellada, lo que llenó de entusiasmo a Goneim, que empezó a pensar que quizás el faraón se hallaba aún enterrado en su interior. Bueno, al margen de lo del faraón, que siempre estamos con la misma historia, amigos míos, si el documento del libro de Urantia empezaba a hablar de la primera pirámide, que no porque no se supiera de esta pirámide, obviamente lo que había por ahí ya se conocía esta pirámide, pero no se había estudiado esta pirámide, y el libro de Urantia, 30 o 40 años antes, ya te está diciendo que la primera y la más exquisita de las pirámides de piedra fue erguida por Imhotep, que es esta, amigos míos. ¿Cómo es posible que 30 años antes el libro de Urantia te esté diciendo que la primera pirámide que se ha descubierto por antigüedad, que es la más antigua, o por lo menos la más antigua que se tenga constancia, que se haya podido datar, o con los elementos que se haya podido datar, porque las que se salen completamente de contexto, en este caso son las pirámides de Giza, y mucho más la gran pirámide de Keops, y muchísimo más, sin tener nada que ver en cuestión de pirámides, el Osirión, se han podido datar que tienen una cierta correlación, quitando, como digo, las grandes pirámides de la ecuación, y tienen una relación de construcción, y de ahí han ido en decadencia, pero hay cierta analogía entre las pirámides de Imhotep, o sea, la de Zoser, y las posteriores, quitando, como digo, a las grandes pirámides de Giza. ¿Cómo es posible, amigos míos? No me cabe cómo alguien se puede adelantar en su contexto, con lo cual me da a entender que la información del libro de Urantia es real, o sea, tiene una base sólida de lo que nos está comentando, ¿no? Pero continuando con ello, quiero hablaros acerca del documento 64, que he rescatado unos párrafos que dicen así: hace unos 85.000 años, los restos relativamente puros de la raza roja cruzaron en masa a América del Norte. Poco después, el istmo terrestre de Bering se hundió y quedaron aislados. Ningún hombre rojo volvió nunca a Asia, pero por toda Siberia, China y Asia Central, la India y Europa dejaron grandes partes de su estirpe mezcladas con otras razas de color. Este en el documento 64. Y quiero rescataros una foto bastante interesante, que también la he sacado del Wikipedia, que es de la glaciación de Gurm. El último periodo glaciar o glaciación de Gurm, que se acerca y habla del estrecho de Bering, o el puente de Bering, mejor dicho, también conocida como glaciación de Wisconsin en América y popularmente como la Edad de Hielo, es la última de las 4 glaciaciones del Pleistoceno o del Cuaternario, siguiendo a la de Riss, según la clasificación clásica de Penck y Burkner, en 1909. 1909, o sea, de forma coetánea al libro de Urantia, amigos míos. Cuando se estaba forjando el libro de Urantia, cuando estaban los documentos del libro de Urantia,
en ese compendio de Foro, ya se nos estaba diciendo cosas que se estaban descubriendo en ese momento y que por ende, o sea, como no es, igual que la información no es lineal, los descubrimientos y sobre todo en 1900 ahora hay internet y uno se tira un pedo y lo descubre a los 5 minutos en Asia, ¿no? Pero antes no, antes tú decías un descubrimiento y a lo mejor 3/4 partes del mundo ni siquiera se enteraban hasta 10, 15 o 20 años después. Y el libro Durantia te lo estaba diciendo en ese mismo momento y te estaba dando una información veraz y clara de que hace aproximadamente, que eso es otra cosa muy interesante, te están diciendo que comenzó hace unos 110.000 años y finalizó hace unos 10.000 años. El libro Durantia te dice que la raza roja cruzó hace unos 85.000, que no cuadra bien con lo afirmado por la ciencia, que fue en torno a hace unos 25.000 años, pero que ya sabemos que las escalas geológicas, las escalas históricas y son un poco extrañas, pero la información en sí cuadra y te dicen el momento histórico en el que estaba encuadrado, y el libro Durantia es claro y te lo está diciendo en el mismo momento en el que salía esta información y este catálogo de este último periodo glaciar. Una cosa sorprendente. Y después, o sea, después de decirte lo del periodo glaciar en 1909, el libro Durantia vuelve a adelantarse y vuelve a dar una teoría que ya es súper aceptada, evidentemente, que son los amerindios, ¿vale? En este caso son las razas mezcladas rojas, descienden de grupos de cazadores recolectores de origen siberiano, que es lo que estaba diciendo en ese momento el libro Durantia, que emigraron a América a través del puente de Bering, que es lo que te estaba diciendo el libro Durantia de forma coetánea y muchos años antes de que esta teoría se diera a conocer. Se dio primeramente la teoría del puente de Bering en la glaciación. Mejor dicho, la escala de glaciación se dio en 1909 y después, años después, unos 10, 15 años después, se dio la teoría de cómo cruzaron, en este caso, los amerindios o los indios americanos, productos de los pueblos de Siberia. Y el libro Durantia te lo estaba contando todo en ese mismo momento. O sea, increíble. Estudios que posteriormente se hacen, teorías que posteriormente se hacen, hay otras evidentemente que no, ya te lo está contando el libro Durantia casi 10, 15, 20 años antes, y sobre todo que ahora estamos en los albores de los descubrimientos, pero muchos de ellos ya te lo estaba diciendo el libro Durantia, cosa que a mí particularmente me deja a cuadros. Pero podemos seguir con el documento 62, en este caso, que dice: hace cerca de 1 millón de años hicieron su aparición los ancestros directos del género humano mediante 3 mutaciones sucesivas y repentinas a partir de la estirpe inicial de tipo lemur, de mamíferos placentarios. Los factores dominantes de estos primeros lemures procedían del plasma de vida en evolución del grupo oeste americano posterior. Pero antes de establecer la línea directa de la ascendencia humana, esta cepa fue reforzada por aportaciones de la implantación central de vida que había evolucionado en África. El grupo oriental de vida contribuyó poco o nada a la formación efectiva de las especies humanas. Esto es lo que te cuenta el libro Durantia. Pues bien, aquí tengo una foto muy interesante, que como veis es del 2009, que dice: descubren, bueno, si las noticias sensacionalistas siempre son así, ¿no? Descubren el eslabón perdido que no se ha encontrado entre los hombres y primates, un lemur de 47 millones de años, cuando el libro Durantia te dice que las cepas de los lemures que favorecieron los homos son mucho anteriores, casi 1 millón de años, y estos han encontrado un lemur de 47 y ya están dando palmas. Y dice así la noticia: un equipo de científicos han descubierto al mundo el esqueleto fosilizado de un mono lemur de 47 millones de años de antigüedad, que podría convertirse en el eslabón perdido de la evolución humana. El fósil, al que han llamado Ida, ha sido presentado en Nueva York. El descubrimiento del 95% del esqueleto de un mono lemur ha sido descrito por los expertos como la 8ª maravilla del mundo, y consideran que su impacto en el mundo de la paleontología será algo así como un asteroide caído de la Tierra. Así, considerar que se ha completado la búsqueda de una conexión directa entre los humanos y el resto del reino animal que inició Charles Darwin hace 200 años con la teoría de la evolución. Así, el equipo de investigación señala
cómo la prueba de la transición de las especies que inició Darwin a bordo del Beagle, según expresó Sir David Attenborough al canal de televisión Sky News, Darwin se habría emocionado de haber visto el fósil porque expresa lo que el ser humano es y dónde procede. Esta pequeña criatura va a enseñarnos nuestra conexión con el resto de los primates o en este caso de los animales. Prueba parte de la teoría de la evolución, que no la teoría de la evolución en sí, sino una evolución controlada, evidentemente, porque si no, si la teoría de la evolución es cierta, hubiera muchas más especies completamente diferentes. Y no es así, solo hay la humana. Pero sí una teoría de relación, en este caso con los lemures. Pero el libro de Urantia, amigos míos, esto es del 2009. Y el libro de Urantia ya te lo estaba diciendo. Y te dice que hace 1 millón de años, esta especie que han encontrado es más antigua, 47 millones de años. Pero bueno, en definitiva se han ido mucho más atrás, pero bueno, en definitiva te está diciendo que hace aproximadamente 1 millón de años las estirpes 4 estirpes de lemur ayudaron o favorecieron a la precipitación de los homos o de los diferentes homos. ¿Cómo es posible esta información? ¿Cómo es posible que se adelante en 109 años el libro de Urantia? Decidme cómo, porque yo la verdad empiezo a no saber cómo lo hace. Pero vamos con el último documento de todos y ya para terminar de rematar lo que es el vídeo, es el documento 43, que dice así: solemos referirnos a Urantia como el 606 de Satania en Norlandiadec de Nevadón, lo que significa que es el mundo habitado 706 del sistema local de Satania, situado en la constelación de Norlandiadec, una de las 100 constelaciones del universo local de Nevadón. Bien, yo aquí os quiero enseñar una foto, que es la siguiente, sacado también de un artículo que dice: ¿qué es una constelación? Una constelación es una agrupación de estrellas que se dibujan en el cielo de la noche, figuras que desde la Tierra se ven cercanas, son creaciones imaginarias por la ciencia, que desde hace miles de años han servido a los pueblos para orientarse o para representar dioses y figuras mitológicas. Bien, aquí continúa el artículo, dice que hay 88 constelaciones imaginarias y que todas vienen de la mitología, con diferentes nombres tales como Andrómeda, Crux, Serpent, Telescopium, Tucán, estos nombres que están obviamente en latín. Dentro de estas 88 están las 12 eclípticas, popularmente conocidas como las del zodiaco, que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de Urantia ya te está diciendo, amigos míos, en esta información que quiero que tengáis en la cabeza, el libro de Urantia te dice que hay 100 constelaciones, ¿vale? La ciencia reconoce 88. Hay un margen de diferencia de 12 constelaciones completamente diferentes. Pero aquí la ciencia está reconociendo que su barómetro o su forma de medir esas constelaciones viene del antiguo, de cómo representaban formas, de cómo representaban, y no se conoce todo. De hecho, se siguen descubriendo planetas, se siguen descubriendo contornos que están muy oscuros dentro de la propia galaxia, dentro de nuestra propia Vía Láctea. Con lo cual, el libro de Urantia te cataloga 100 de las 88 que afirma que hay la ciencia, pero son unas 88 muy así, de forma muy dispar. ¿Por qué? Porque hay una información que yo quiero aquí brindaros, y es para los que piensan que estamos solos en el universo. Hay un dato, de acuerdo a los cálculos de los expertos de la NASA, en nuestra Vía Láctea podría haber más de 10.000 millones de planetas potencialmente habitables. Y el libro de Urantia dice que Nevadón contiene aproximadamente 10 millones de planetas en nuestro universo. Con lo cual va bastante cerca de lo que estamos diciendo, y es un cálculo aproximado, con lo cual, como cálculo aproximado, el libro de Urantia hace 100 años, porque estos son muestras del 2020, esta información, este artículo de las constelaciones que existen y cómo se va creciendo y cómo se va expandiendo no solo en nuestra galaxia, sino se van haciendo nuevos descubrimientos en nuestra propia Vía Láctea, con lo cual, si hiciéramos una reorganización por mundos, probablemente habría 100 y no 88. El libro de Urantia, 100 años antes, en los albores de la ciencia, ya nos está hablando, amigos míos, de que
hay 100 constelaciones que organizan nuestra Vía Láctea. ¿Cómo es posible que un libro revelado, si supuestamente es de fantasía, de ciencia ficción, eso ha tenido que salir supuestamente, me pongo como detractor, ¿de acuerdo? De la cabeza de alguien, ha tenido que salir? ¿Cómo es posible, amigos míos? ¿Cómo es posible que esta información salga a la luz hace 100 años y ahora estemos empezando a descubrir todo eso? ¿Da veracidad el libro de Urantia? De forma lógica puedes pensar que el libro de Urantia es real con esto que te está afirmando, porque se está adelantando 100 años, 50, 30 años, con las mejores cabezas, con los mejores estudios. Nos ha dado en muchos casos de ventaja 20 y 30 años, en otros 100, para descubrimientos increíbles, ya no solo de nuestra galaxia, sino de nuestra historia, de nuestra evolución, de las formas y compuestos químicos que brindan el planeta. ¿Cómo es posible, amigos míos? ¿Cómo es posible que alguien a día de hoy todavía se crea con el lujo de enjuiciar un libro como el libro de Urantia, cuando llevamos gente estudiándolo? Pues yo particularmente llevo entre 10 y 15 años ya en mis espaldas, por así decirlo, y aún así a día de hoy sigo asombrándome y sigo buscando nuevas cosas dentro del libro de Urantia, que las encuentro, nuevos matices, nuevas formas de entender lo que nos está comentando, y es increíble. Pero esto es innegable. O sea, muchos detractores, no, la forma de gobierno es muy parecida en los años 90, en los años 80, que no sé qué, la forma de distribución es todo muy gregario, es todo muy... hay información que es anacrónica, que es... Solo he encontrado, amigos míos, una pequeña falla, una pequeña y diminuta falla, que yo creo que el libro de Urantia se ha quedado corto. Fijaros lo que estoy diciendo, que el libro de Urantia se queda corto, y es en la cantidad de galaxias que se ha encontrado, que son más de 2 billones ya localizadas, y el libro de Urantia te dice que hay en torno a las 700.000 galaxias entre los 7 superuniversos, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros que incluso la propia información se queda corta en cuestión de la administración de lo grande que es. Pero no es lo mismo que algo, una información que te dan hace 100 años, se quede corta, ¿vale? No que hierre, sino que se quede corta en la comprensión, o que nos hayan dado una comprensión más o menos a grosso modo, o para que más o menos la puedas llegar a entender o visualizar en su contexto. Pero hay otras informaciones que se están descubriendo ahora. ¿Cómo es eso posible? A mí la verdad es que me sorprende que a día de hoy haya todavía gente que de forma intelectualmente soberbia, sin haber ni siquiera leído el libro, sin haber abierto ni siquiera una sola página, se atreva a enjuiciar, se atreva a denostar y se atreva a ridiculizar la información que aquí contiene. Que puede ser más verdad, que puede ser más mentira, pero como veis, yo os he dicho los documentos, yo os he dicho punto por punto las noticias que yo he ido encontrando, y esto es solo un resumen, ¿vale? Si os ponéis a poner pegatinas, a buscar párrafo por párrafo la investigación que se va descubriendo, o sea, os podéis volver locos. Imaginaros el desafío tan grande a nivel intelectual, pero se puede hacer, y de hecho hay gente que lo está haciendo, y de hecho hay muchas páginas que os recomiendo, muchas de ellas, que ahí están, y son para estudiar el libro de Urantia de forma detenida, y hay gente que se centra en ello. Pero decidme, y cosas como por ejemplo el gran atractor, que lo hemos hablado aquí en Mundo Azul, de ese centro que empieza a atraer a una serie de galaxias, teniendo en cuenta que ahí dentro, o ahí en el medio, en teoría, hay algo en torno a lo que giramos, ¿no? ¿Cómo es posible que hace 100 años hubiera ni siquiera ese tipo de conceptos del cloruro sódico como base de la vida, que no se descubrió hasta casi 100 años después? ¿Cómo es posible que hablaban de los agujeros negros y ni siquiera estaban casi ni teorizados, de sus energías, de sus reacciones, de sus equilibrios? ¿Cómo es posible? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que te hable de descubrimientos que hacen después, de un lemur, que venimos de ahí? ¿Cómo es posible que te hablen pues eso, de galaxias, de las diferentes composiciones del universo? ¿Cómo es posible que todo ese conocimiento esté hecho hace 100 años? Es
a mí es que me vuelve completamente loco y os invito, por favor, de corazón, a mirar el libro Durantia y a intentar catalogar su información y sobre todo, y lo más importante, a ser críticos con el libro Durantia, pero también críticos con uno mismo y críticos con el contexto histórico, que yo creo es lo mejor. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Os recomiendo, como siempre, el grupo de Telegram de Mundo Azul, que ahí está, para todos aquellos que quieran unas maravillosas conversaciones, para que quieran unas maravillosas amistades, para que consigáis de alguna manera hacer piña, todos hagamos una piña, también la pestaña de comunidad de Mundo Azul y, cómo no, hacer una mención especial a mis miembros del canal, a Margarita Cardoza, a Danie Pablo, a Guille A y a Tere Miranda Rayo. Muchísimas gracias a todos los que queráis formar parte de la membresía del canal, que ya sabéis las diferencias entre formar parte de suscriptores y formar parte de miembros. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí apoyándome y seguiremos porque me estáis brindando una cantidad de información brutal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo vídeo.